Buen día, jóvenes, sean ustedes bienvenidos a esta segunda sesión correspondiente a la materia de didáctica. Ustedes habrán podido advertir que en términos de didáctica, pues lo que implica la metodología, pero para seguir avanzando en esta segunda semana que tenemos ya actividades asignadas, si bien ustedes debieron haber ya realizado pues el ensayo, el mapa conceptual, mapa mental que les estoy solicitando, viene ahorita en sentidos prácticos entender pues qué es lo que comprende la didáctica, sobre todo por lo que vamos a tratar en esta segunda semana, que hace referencia al punto del método didáctico y la personalidad del maestro, métodos y sistemas nuevos en la enseñanza activa y otros métodos y sistemas en la enseñanza activa. Pero antes de arrancarme a este punto sobre los métodos, quisiera que ustedes pudieran advertir algo. ¿Cuáles son, para empezar, cuáles son los ámbitos de la didáctica? ¿Qué comprende la didáctica en cierta forma? Digo, antes de pasar a la parte del método. Contextualizar pues que el educando es el sujeto de aprendizaje, es el sujeto en el cual va a estar centrado un aprendizaje. Es importante también advertir cuál es la etimología de que está compuesta al referirnos como educando o en dado caso como alumno. Ustedes podrán advertir que durante las lecturas de didáctica o incluso las lecturas que versen sobre temáticas educativas van a encontrar conceptos distintos que se refieren al mismo sujeto, como educando, estudiante, alumno, discente, párvulo o discípulo. Y eso tiene que ver con que cada concepto está contextualizado en una realidad determinada, está contextualizado en un momento, en un espacio paradigmático de acuerdo al modelo educativo que se siga en ese tiempo. Hoy en día podemos hablar que son discentes los que están aprendiendo, que es el mismo discente quien tiene que desarrollar competencias con sus atributos, que son conocimientos, habilidades y actitudes. En ese sentido, pues, ¿cómo vamos a comprender al educando? ¿Cómo vamos a comprender al discente? Es quien aprende con su memoria e inteligencia. Al estar estableciendo en este sentido lo que acabo de decir, pues es comprender al joven, al estudiante, en un proceso de desarrollo cognitivo. Nosotros no podemos contextualizar una materia sin partir del desarrollo cognitivo del estudiante. Yo a un niño de 6 años no puedo llegar a decirle, te voy a enseñar la parte de geometría, porque todavía no ha desarrollado cognitivamente esos elementos que requieren tomar en cuenta tanto los lados geométricos como la parte de espacios. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Lo mismo pasa con algunos docentes que piensan que el discente de universidad puede enseñarle como si fuera un estudiante de bachillerato, y esa es a veces la cuestión que no entendemos cuando no contextualizamos al concepto. En ese caso entiéndase concepto como el discente, y entiéndase el discente aquel que es un alumno, que es autónomo, que es crítico, que es capaz de construir su propio aprendizaje. Pero bien, en este caso la idea hacia donde va la didáctica, sí darnos estas herramientas, sí darnos estos elementos para saber cómo se va a enseñar un contenido, pues deben ir hacia partir de dos ámbitos esenciales. Por un lado, pues tiene que desarrollar o llevar al desarrollo humano, esto es decir, a ser un sujeto civilizado. ¿Qué implica que se contemple hacia un sujeto civilizado? Implica un sujeto que se sepa comportar, que se sepa dirigir, que entienda que las cosas no se arreglan con gritos, no se arreglan con golpes, no se arreglan como si fuéramos primitivos, no.
las situaciones adversas o situaciones de inconveniencia se tienen que resolver con el diálogo, y eso nos hace ser personas civilizadas. Mientras no entendemos esta cuestión de lo civilizado, no vamos a poder decir todavía que en el ámbito de la didáctica hemos desarrollado este lado humano en los estudiantes o en los discentes. Por otro lado, el siguiente ámbito es el ámbito académico, es decir, desarrollar en el estudiante, en el alumno, en el discente, ese lado de competencias profesionales. No hablemos todavía de competencias laborales. Eso dependerá del nivel cognitivo del estudiante, pero aquí es como que a ver qué competencias profesionales necesito que este estudiante que tengo, ese discente que tengo en el aula, necesito que desarrolle. Entonces, la didáctica va a partir de este lado. Entonces, esto así vamos a entender cómo se contextualiza al concepto educando. El segundo elemento de la didáctica, pues vamos a advertir, es el educador, el cual refiere al profesor, docente, orientador, maestro y guía. ¿Quién es el educador? Pues es el que enseña a partir de conocimientos establecidos y adquiridos en su profesión. Pero en los tiempos actuales no podemos quedarnos con ese concepto único o totalizador. Al contrario, hoy en día los estudiantes también son los que pueden enseñarnos contenidos. Entonces no podemos dar por hecho que uno como docente es quien nada más va a compartir el conocimiento, ¿no? También los estudiantes de hoy son quienes nos pueden enseñar y de quienes podemos aprender. Entonces, contextualizando todo esto, como ustedes pudieron advertir en la diapositiva, solamente les puse uno. ¿Qué es lo que vamos a revisar para esta segunda semana? Lo que es el método didáctico y la personalidad del maestro. ¿Qué van a encontrar en esta temática, jóvenes? Pues van a ver la contribución del método al quehacer docente, es decir, el método. ¿Qué entendemos con método? El método implica hablar de procesos, proceso implica hablar de pasos claramente definidos en el que el docente pues deberá llevar a cabo su práctica. En este mismo apartado van a encontrar el servicio que el maestro presta al método y el valor de las normas metodológicas. Hablar repito, de métodos es seguir pasos, y una de las cuestiones que ustedes van a advertir que la didáctica solicita en este proceso de cómo enseñar contenidos es que tú como docente debes tener preparado toda la cuestión de tu clase, es decir, que la clase, entender que se divide en 3 momentos, hasta el momento paradigmáticamente así se establece: inicio, desarrollo y cierre. Inicio, ¿en qué? En el sentido de que tú vas a contextualizar o vas a introducir al estudiante a un contenido. Desarrollo es cómo esas habilidades, llámense motoras, psicológicas, como le quieran entender, esas habilidades, cómo la vas a desarrollar en el transcurso del curso. Y por último tenemos lo que es el cierre, es decir, cómo culminamos, cómo hacemos esa retroalimentación en el estudiante de los contenidos que le estamos hablando. Entonces, en ese sentido, el método pues nos va a ayudar a dar los elementos prácticos, metodológicos de cómo se hacen las cosas. Por otro lado, después de haber entendido esta parte, no tenemos que dejar de lado los objetivos, es decir, cuál es la razón del por qué estamos impartiendo una clase. En ese sentido, cuando yo entienda el método, cuando yo entienda los pasos que hay que dar, tanto en una estructura de clases, tanto en la forma de cómo hay que llevar al estudiante a que piense, a que conciba la realidad, pues vamos a poder advertir con un segundo tema que tienen para esta segunda semana, lo que son los métodos y sistemas nuevas en enseñanza activa. Vamos a revisar aquí a Montessori, a De Crowley, en esta parte activa, pero no se trata de que entendamos el método por decir, como lo he escuchado, lo he entendido, ¿no? Voy a hacer, ya descubrí a Montessori, leí quién es Montessori, ahora ya voy a hacer la línea de Montessori. No,
se trata de tomar de estos distintos métodos, tanto de Montessori, de Crowley, qué elementos me sirven para poder ayudar a mi práctica docente y que la enseñanza sea efectiva. Si yo no empiezo a entender que la enseñanza tiene que darse con un grado de efectividad y la efectividad solo la voy a lograr llevando a la práctica al estudiante, entonces simple y sencillamente vamos a seguir replicando. Lo que estamos haciendo es seguir reproduciendo el conocimiento sin llevar a algo concreto al estudiante. Entonces, estudiar, analizar los métodos, en este caso Montessori y de Crowley, pues nos va a servir para ubicarnos en tiempo y espacios cuáles fueron las tendencias. Así como Montessori, por ejemplo, ustedes van a revisar que Montessori se enfoca a ver las necesidades del estudiante, que a partir de su curiosidad él pueda experimentar la realidad. Entiéndase la realidad del contexto que lo rodea, la situación que lo rodea. Pero aquí Montessori es, más allá de establecer un currículum rígido, tiene que establecerse un currículum flexible, pero yendo hacia las necesidades del estudiante, hacia el interés de él. Por eso son metodologías activas, porque no parten de algo preestablecido, sino que el mismo estudiante va desarrollando conforme empieza a conocer, conforme domina un conocimiento. Es así como van cambiando los niveles de exigencia, pero a partir del desarrollo autónomo de conocimiento. Entonces, les decía hace un momento, ¿no? El sujeto tiene que, en este caso del método Montessori, tenemos que partir de sus necesidades. Y por último, en esta semana, ustedes también van a revisar lo que es otros métodos y sistemas en la enseñanza activa. Ahí ustedes van a revisar lo que es el método de Dalton, métodos de proyecto, sistema Wigneck. Fueron otros métodos alternos. Y aquí valga la pena hacer una reflexión en las lecturas que ustedes hagan, que se les va a encargar o se les ha encargado elaborar mapas mentales. ¿Cómo entender el método en mi ejercicio profesional? Esto es, si yo sigo una serie de pasos o si sigo una serie de secuencias. Al respecto es muy curioso advertir que en lo cotidiano somos personas que no seguimos instrucciones, somos personas que a veces no seguimos esa secuencia de va 1, 2, 3, 4, sino nos han dicho rompe las reglas, sé innovador y del 1 vete al 5, sí se puede, pero en este caso en la docencia lo que ustedes están estudiando, el sentido, el quehacer epistémico de esta maestría es entender cómo procesualmente se desarrolla el conocimiento en el sujeto, cómo lo va entendiendo. Entonces aquí estos métodos que ustedes tienen a bien a revisar esta segunda semana, pues les va a dar esa apertura de pensamiento, esa parte contextual de lo que son los métodos y cómo se concibe en este caso al estudiante. Ustedes también se van a percatar cómo tanto en el método de enseñanza activa como los otros métodos, aunque todos buscan que el sujeto, el estudiante sea activo, tienen una particularidad diferente, y en eso radicará lo que realmente aprendan en esa materia, que puedan distinguir cuáles son esas diferencias en las cuales el sujeto aprende. Y repito, no se trata de que nos encasillemos en un solo método o decir, el método Montessori es la neta del planeta. No, tenemos que buscar qué elementos, qué de esos métodos nos sirven en la enseñanza de hoy. Por ejemplo, hay quien se ha atrevido de manera osada, por eso dicen que la ignorancia es atrevida, decir que Montessori buscaba que el niño se desarrollara su curiosidad a partir del uso de tecnología. Montessori nunca dijo eso. En dado caso, si Montessori decía es que se utilizaran otros tipos de recursos para llegar a ese conocimiento, pero Montessori nunca dijo que
con el uso de las nuevas tecnologías de información y como las TAC y las TEP y las TOC de lo que hablan de tecnología, lo entendí así. No es cierto. O sea, Montessori, cuando estaba hablando de las necesidades, hablaba entiende al niño, entiende al sujeto, entiende al discente, entiende al alumno a partir de su contexto, pero de sus necesidades y sus curiosidades. Y fíjense, esta palabra de curiosidades es algo que en los tiempos actuales queda en tela de juicio, porque ya en las escuelas no buscamos la curiosidad, al contrario, estamos matando la curiosidad y estamos perdiendo la intención de hablar en métodos de enseñanza activa. Entonces, repito, ustedes van a poder advertir las diferentes acepciones, pero cómo cada una tiene su particularidad para entender al alumno como sujeto de aprendizaje, al docente como un mediador, como un guía o como un facilitador, los contenidos como cuestiones no preestablecidas ni ya dadas, sino algo que se va creando, algo que es dinámico, algo que es cambiante. Y repito, en los tiempos de ahora no podemos seguir concibiendo al alumno como una vasija vacía que hay que llenarla de conocimientos. No, es un sujeto al que hay que ayudarle a que descubra la realidad con madurez, con inteligencia, pero sobre todo que desarrolle las competencias para la vida, en la vida y desde la vida personal, profesional y laboral. Pero bien, entonces esta segunda semana ustedes van a tener esta revisión de trabajo. Yo los invito a que analicen muy bien y reflexionen a la luz de, bueno, si estos elementos yo no lo conocía, ya algunos de ustedes ya se presentaron conmigo de lo que han estudiado, pues la idea es que esto nos conmine a autoevaluarnos, nos conmine a tomar conciencia de lo que hoy somos, de lo que no somos, pero sobre todo de lo que podemos hacer. Porque sí, en la práctica docente, porque sí esta maestría en educación nos da elementos, tenemos que estarnos renovando. Ya les decía, hoy en día parece que tenemos nuevos conocimientos, pero con metodologías antiguas, o tenemos maestros frente a grupo dándonos su conocimiento como a él se lo enseñaron, pero no está innovando la forma de enseñar. Entonces, esto es lo que va a tratar o lo que ustedes van a revisar esta segunda semana. Y pues repito, los invito a que hagan una reflexión profunda, a que hagan una reflexión honesta, crítica sobre los contenidos de la didáctica. Y lo mismo, espero que en las transmisiones que tengamos ustedes puedan plantear preguntas que sean detonantes, no preguntas que nada más queden de manera aislada y a ver si me doy a entender. No. Se trata pues que nosotros como sujetos pensantes podamos construir, analizar y criticar la realidad a la luz de que, en este momento, del método didáctico. Y bueno, por otro lado, entender que la personalidad del docente va a dejar huella en la formación de criterio, en la formación de la personalidad del estudiante. Entonces, este es más o menos el contexto, jóvenes, de lo que ustedes van a revisar este segunda semana. Van a entender cómo las normas metodológicas que se dan en el método didáctico pues también tienen un proceso a seguir, así como ustedes van a escuchar últimamente o han escuchado, ¿no?, que los alumnos son desobedientes. Bueno, cómo entender una disciplina en el aula y no un autoritarismo. Entonces, jóvenes, repito, si ustedes llegan a tener dudas o cualquier comentario, pues extérnalos, que para eso va a ser las sesiones sincrónicas. Por mi parte, pues sería todo para esta semana, en el entendido de que si hay alguna duda, algún comentario, pues estaré pendiente. Y para concluir, porque sí se me estaba pasando esto, ¿cómo voy a entender al docente hablando de la personalidad? Entender que el docente está formado a partir de 5 dimensiones. Y esto nos lo dice Gonzalo. Está una autora que se llama Cecilia Fierro. Cuando puedan, lean el texto titulado Transformando la práctica docente. Ahí ustedes van a encontrar que el docente tiene dimensiones.
La primera dimensión es la personal, que habla hacia las cuestiones de la persona, como ser humano. La segunda tiene que ver con el ser institucional, es decir, sentirse parte de una institución. Interpersonal, esa capacidad que va pegada con lo social, como el docente tiene esa necesidad de interactuar, pero tiene también esa necesidad de compartir con el otro el conocimiento, de compartir también experiencias con pares. En eso va sentido, en el sentido de lo interpersonal y lo social. Aquí me gustaría que reflexionáramos también una de las cuestiones que han sido polémicas y que he escuchado últimamente en estas tendencias de formación docente. Yo soy docente y tengo cuestiones interpersonales, por lo tanto mi deber como estudiante solo como docente es en la institución. Fuera de la institución yo puedo hacer lo que yo quiera como docente y es válido, pero cuando tú docente, por ejemplo, te ves con tus alumnos en otros momentos, en otros ámbitos que no son los escolares, ahí es cuando tú no puedes permitir que tu nivel o la dimensión interpersonal se salga de órbita, se salga de sentido. ¿Por qué? Porque estamos infringiendo en una pérdida del sentido ético. La otra dimensión, la cuarta, es la parte pedagógica, es decir, todos como docentes o aquellos que los dedicamos al servicio de la educación, tenemos que estar actualizados en las formas de enseñanza. Hoy podemos hablar que enseñar con una computadora, con unas diapositivas, pues ya no lo es todo. Hoy tenemos que utilizar herramientas tecnológicas, didácticas, que combinen al estudiante a la reflexión, al análisis. Por ejemplo, al utilizar tutoriales, agarrarnos de estos medios electrónicos que nos están llevando, cambiando la percepción de la realidad. Asimismo, repito, tutoriales, todo lo que se ve en redes sociales, algo de enseñanza, algo de aprendizaje deben de traer. Entonces mis métodos pedagógicos tendrán que cambiar. Y por último tenemos la dimensión valoral. ¿A qué nos referimos con dimensión valoral? Nos estamos refiriendo, haciendo hincapié al desarrollo o fomento de valores. En ese sentido, un docente debe de tener pues sus principios éticos para la práctica del maestro. Ya les decía, no puedes ser un docente mientras que solo estás en la escuela, no. Fuera también de la escuela sigue siendo un docente. ¿Por qué? Porque eres ejemplo de moral, eres ejemplo de actos éticos. Entonces debe de haber una congruencia entre estas dimensiones que les acabo de decir, saber equilibrarlas, pero entenderlas pues desde la perspectiva de los métodos y sistemas nuevos en la enseñanza activa y cómo esto lo puedo aplicar en el aula. Entonces, jóvenes, para esta segunda semana es el reto que ustedes tendrán. Pues por mi parte sería todo. Repito, si hay alguna duda, algún comentario, con mucho gusto estaré al tanto, por correo electrónico como en la plataforma, para dar una retroalimentación precisa. Y como ustedes saben, ya pues en las sesiones que estarán previamente monitoreadas de conexión sincrónica, ahí sí les pido externenme todas sus dudas. Entonces, tengan un excelente día, jóvenes. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Gracias. Te recomendamos que consultes el material que se encuentra disponible en la plataforma para complementar lo visto en esta sesión. Hasta la próxima.